Cuán tiernamente Jesús hoy nos llama, Cristo a ti, a mí. Después de haber analizado la predicación que llevó a cabo el apóstol Pedro en el día de Pentecostés que se nos registra en Hechos de los Apóstoles capítulo número 2, observemos un poco más adelante cómo el mismo apóstol lleva a cabo la predicación del evangelio a un auditorio eminentemente gentil. Este fue el primer sermón que se lleva a cabo a este tipo de personas. Y sin embargo, Pedro sigue la misma línea de predicación que llevó a cabo días antes cuando su auditorio era judío. En síntesis, la predicación de Pedro concluye con la misma orden de bautizar a aquellas personas. El registro de estos eventos se nos hace evidente en el libro de los Hechos de los Apóstoles en todo el capítulo 10. Sin embargo, vamos a analizar los versículos 44 al 48 del mismo capítulo. Allí leemos: Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Es evidente que Pedro ordenó el bautismo en agua en el versículo 48, pues el bautismo en el Espíritu Santo ya había sido efectuado en aquellas personas como nos lo registra Hechos capítulo 10, versículo 45. Ahora bien, en un estudio posterior examinaremos si aquellas personas fueron salvas cuando el Espíritu Santo cayó sobre ellos o cuando ellos se bautizaron en agua, tal como lo había ordenado el apóstol Pedro. Sin embargo, podemos establecer entonces que la predicación del apóstol fue consecuente con la demanda del Señor Jesucristo en la Gran Comisión. El análisis sobre aquella predicación realizada por el apóstol Pedro nos lleva a establecer necesariamente que el bautismo ordenado por él fue el bautismo en agua. Y esto para la remisión de los pecados de aquellas personas que lo oían. Por consecuencia, podemos establecer también que el bautismo ordenado por el Señor Jesucristo a sus apóstoles en la Gran Comisión era también el bautismo en agua. Ahora, consideremos la predicación de uno que, si bien no era apóstol, ciertamente estaba lleno del Espíritu Santo. Nos referimos a la predicación que se lleva a cabo a través de Felipe y en el caso particular de los samaritanos que encontramos en los primeros versículos del capítulo número 8 del mismo libro de los Hechos de los Apóstoles. En primer lugar, digamos que, aunque Felipe no era un apóstol, ciertamente era un hombre lleno del Espíritu Santo, y así podemos observarlo en Hechos capítulo 6, versículos 3 y 5. Además de esto, Felipe predicaba a Jesucristo. Y en Hechos capítulo 8, versículo 5 leemos acerca de esto lo siguiente. Entonces Felipe, descendiendo a Samaria, les predicaba a Cristo. La predicación del Evangelio llevada a cabo a través de los labios de Felipe llevó a que muchos de los samaritanos que lo escucharon procedieran precisamente a bautizarse. Hechos capítulo 8, versículo 12 nos registra de la siguiente manera. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Acerca entonces de la predicación llevada a cabo por Felipe, podemos observar lo siguiente. En primer lugar, que predicar a Cristo equivale necesariamente a predicar el Evangelio. Y esto lo podemos observar cuando contrastamos los versículos 5 y 12 de Hechos de los Apóstoles, capítulo número 8. En segundo lugar, podemos observar que predicar el Evangelio involucraba también la enseñanza del bautismo. Volvamos a leer el versículo 12 para poder confirmar esto mismo.
Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Por último, digamos que la predicación de Felipe, que si bien no era un apóstol, era consecuente con la orden que el Señor Jesucristo había dado a los apóstoles en la Gran Comisión. Esto quiere decir que aquella comisión no estaba limitada a sus apóstoles, sino que, por el contrario, estaba dirigida a todo aquel que predicara el mensaje de Jesucristo. Veamos esto mismo un poco más adelante, cuando observamos a Felipe predicando a una persona en particular, al eunuco etíope. Nuevamente, el registro bíblico nos informa que Felipe anunciaba el evangelio de Jesús, como leemos en Hechos de los Apóstoles capítulo número 8 versículo 35. Allí leemos: entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Sin embargo, aunque el registro bíblico no nos lo especifica, podemos deducir que la predicación que Felipe realizó al eunuco involucró el tema del bautismo. Y esto podemos analizarlo a partir de la pregunta que hizo el eunuco al mismo Felipe. Esto se nos confirma en Hechos de los Apóstoles capítulo 8 versículos 36 al 38, donde leemos lo siguiente: y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Una vez más se nos confirma que la predicación del evangelio requiere necesariamente también la predicación del bautismo. Tal como lo hiciera el apóstol Pedro, Felipe, el diácono de Jerusalén, también predicaba a Jesucristo. Sin embargo, ellos no solamente predicaban acerca de la persona y de la obra de Jesucristo, sino que predicaban sobre el mandamiento que Jesucristo había dado en la Gran Comisión. Así, cuando las personas que escucharon a Pedro y a Felipe atendieron aquella orden, ellos precisamente procedieron a obedecerla a través del bautismo de sí mismos. La gente de aquellos días, como la gente de nuestros días, debe escuchar el evangelio de Jesucristo y por tanto debe escuchar la orden que Jesucristo mismo ha impartido. Esa orden es la de bautizarse en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. En nuestra próxima lección consideraremos cómo la predicación del apóstol Pablo incluía también la predicación o enseñanza del tema del bautismo con gran énfasis. Veremos a través del libro de Hechos de los Apóstoles otros ejemplos sobre los cuales podemos establecer, sin lugar a dudas, que el bautismo es necesario para la conversión de las almas. Sin más por el momento, les agradezco su amable atención y una vez más les deseo bendiciones en Cristo Jesús. Hasta pronto. Y algún día